Se van acercando poco a poco las elecciones del Ecuador y ya podemos tener los planes de las personas que están de candidatos a la presidencia subidas a la página del CNE. Es por eso que me di el trabajo de leer cada uno de ellos y les traigo a continuación los puntos más destacados, y el día de hoy voy a empezar hablando del candidato Guillermo Lasso y su plan de trabajo. Iniciemos con los objetivos del plan de trabajo de Guillermo Lasso. Como podemos ver en su último apartado, nos dice que él busca un Estado pequeño, robusto y eficiente. ¿Y cuál es la realidad del Ecuador? Es que el tamaño del Estado es muy grande e insostenible con el tiempo. Es la verdad. Sin embargo, ¿qué considera el candidato un Estado pequeño? Él no considera, aparte de esto, que va a subir la tasa de desempleo y la parte privada no va a poder dar trabajo a todos los que se queden sin empleo del sector público. Pero claro, al gran candidato no le interesa esto, ¿verdad? En el apartado de la salud nos dice dos cosas. La primera, que los médicos son ineficientes porque tienen que hacer demasiado papeleo burocrático cuando atienden a cada paciente. Y de cierta manera es verdad, la burocracia en el sector público es demasiada y da grandes trabas para que se pueda desarrollar de la mejor manera los trabajos de los médicos. Sin embargo, esto no todo es en su totalidad cierto, debido a que los médicos, aparte de esta burocracia que los traba, también carecen de insumos, como ya hemos visto, está la corrupción presente y no tienen los suficientes mecanismos para ir mejorando poco a poco todo lo que tiene que realizar a las personas más necesitadas. Además, todo el plan de trabajo del gran candidato Guillermo Lasso te lo pone de una manera y te lo adorna con datos estadísticos y con ciertos aspectos para que parezca que no, lo que él busca es el beneficio del pueblo. Pero vamos a ver en el fondo cuál es la realidad. Por ejemplo, con el sector salud. Te pone muchos datos de la corrupción, de lo que está ocurriendo con el sector salud, de cómo se afecta, de lo que pasa. Para lo último ponerte este párrafo que vemos aquí, en donde lo que nos dice es que para poder tener la salud gratuita y de la mejor calidad, va a permitir que grandes farmacéuticas y diferentes grupos que han administrado en otros lados el sector público de salud vengan al país a administrar. En pocas palabras nos está diciendo que va a permitir que las empresas privadas lleguen al sector salud para que nosotros tengamos salud gratuita. Pero el sector privado no busca solo ayudar a la gente, ¿verdad? Sino que busca siempre su beneficio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué cadenas van a llegar al país y qué es lo que va a ocurrir cuando ellas entren y cuál será el costo que nosotros como pueblo tengamos que pagar para poder adquirir estos servicios. En este apartado nos habla sobre la seguridad social y nos pone diferentes datos estadísticos y nos muestra, como ya hemos visto y como todo el mundo conoce, la corrupción que está dentro de esta institución. Sin embargo, ¿qué propone el candidato? Nos dice que tiene que hacer una reforma estructural, interna y externa, tanto legal como de personal. Pero también nos dice que debe entrar el sector privado a esta institución. Pero nos está dando a dar cuenta que todo quiere que participe el sector privado, y darle tanto poder al sector privado, como hemos visto históricamente, tampoco es una gran idea. Este apartado nos muestra sobre seguridad social digna. Lo que nos muestra el candidato en su plan de trabajo es diferentes datos estadísticos de por qué está mal esta entidad, además de cómo podemos solucionar los problemas y toda la corrupción que está dentro. Él nos dice que tenemos que hacer un cambio interno, estructural y también de leyes para poder mejorar este sector. Sin embargo, el candidato también nos menciona que tenemos que delegar estas funciones a la parte privada. Y recordemos que la parte privada no hace nada sin beneficio propio. En el siguiente apartado, el candidato nos menciona un Ecuador libre de drogas. Y está bien lo que él piensa. Nos dice que el país no es un gran productor, pero sí es un país de paso de la droga. Y lo que todos estamos de acuerdo es que es la realidad. Sin embargo, tengamos presente como ecuatorianos que si llevamos una lucha más estricta contra estos productores y estos grupos de poder, se va a derramar sangre. Y tenemos que estar presente y combatir a ellos desde lo más bajo hasta los más altos grupos de poder. Este apartado nos habla sobre una educación diversa y de calidad. En él nos menciona cómo ha habido un centralismo en las universidades, cómo actualmente existe un adoctrinamiento de la parte política en el Ecuador. Así que, compañeros estudiantes, ¿ustedes creen que en sus universidades ha habido un adoctrinamiento político? Los que están en el sector público-privado, ¿piensan eso? ¿O si ha habido un poco de criterio propio y autonomía de las universidades para poder impartir ciertas clases? Aparte de esto, nos menciona también que su prioridad va a ser eliminar el examen del CENESID, porque este solo traba a los estudiantes y no permite que sigan las carreras que ellos desean.
Pero la realidad es que los países más desarrollados en la parte de educación tienen diferentes exámenes de admisión, ya que si das un paso libre, la ocupación que van a tener las universidades públicas no van a dar abasto. Si ya de por sí la cantidad de estudiantes no se permite cupos en todas las universidades del sector público, entonces si permitimos que cualquiera entre, lo que va a ocurrir es que no va a haber cupo para las personas que de verdad se lo merezcan, y van a entrar los apalancados, los familiares de los que trabajen en esto, porque además de eso el candidato Guillermo Lasso quiere dar autonomía total a las universidades. Entonces es un peligro, como ya vimos en años pasados, que los propios rectores o los dueños de las universidades permitan quién entre y quién no, y esto va a mermar la capacidad que tengan las personas pobres de entrar a educación de calidad. Pone dos apartados, uno sobre el deporte y sobre las artes. Los habla, a mi parecer, muy poco, pues dice que tenemos que dar mayor aporte a estos dos sectores, y siempre todos los candidatos lo dicen, y la realidad es que sí, que en el deporte y en las artes está muy abandonado el Ecuador. Podríamos ser una potencia actualmente, como lo estamos viendo con los deportistas, y además en las artes falta mucho apoyo, pues hay grandes artistas en el país, pero que no tienen la suficiente capacidad de mostrar todas sus obras en el exterior. Sin embargo, él solo los pone ahí en su plan de trabajo como esto voy a buscar, pero no nos da una referencia exacta de qué va a ejecutar para poder lograr que estas personas en realidad les lleguen los recursos que necesitan para crecer profesionalmente y también como individuos. Luego llega un apartado muy curioso, en donde nos habla sobre vivienda para todos los ecuatorianos. Nos muestra diferentes cifras, como se ve en todo el documento, sobre todas las personas que no tienen hogar propio. ¿Y cuál es la solución de él? ¿Controlar los grandes precios y la inflación que tiene este sector en el país? Claro que no. Ir a ver todos los diferentes grupos de poder que manejan los arriendos y las propiedades y elevan todos estos precios cuando son en lugares céntricos y en ciertas ciudades del país. Claro que no, pues el señor también tiene sus propiedades. ¿Cuál es su solución? Su solución es permitir que los bancos den créditos a una tasa más barata para que cualquier persona pueda entrar y adquirir estos préstamos para construir su casa. Pero la realidad es que ningún banco va a arriesgar tanto. Pese a lo que él mencione, puede darte una tasa del 1% a 30 años como él lo dice, pero te van a pedir garantes o hipotecas. Y la realidad, lamentablemente, con el tipo de economía que tiene el Ecuador, es que gran parte de esas personas no van a poder pagar, o los que paguen esos préstamos van a terminar pagando 2 o 3 veces lo que es el costo real de la vivienda. Entonces, ¿a quién beneficia en realidad estos créditos? Aunque te lo haga parecer el señor Lasso que es algo para los ecuatorianos, pues beneficia al sector de los bancos, pues ellos van a tener más créditos, más tasa de intereses y ganarán más. Donde menciona trabajo para todos. En esto, el candidato Guillermo Lasso nos habla sobre cómo principalmente los estudiantes al momento de seguir una carrera universitaria no tienen las oportunidades de trabajar por los diferentes horarios que se tienen en la universidad. Y obviamente no podemos conseguir un trabajo de 8 horas cuando tienes que pasar otras 8 horas o más incluso con diferentes materias en las universidades. Entonces él propone dar un pago por horas de trabajo y permitir que los estudiantes ganen. De cierta manera apoyo esta idea, pues cuando yo estaba en la universidad quería trabajar pero no tenía las oportunidades, pues ninguna empresa casi contrataba a personas que estuvieran en la universidad para trabajar este periodo de tiempo porque no era factible. Pero algo que se tiene que destacar es que las empresas se van a aprovechar de esta ley y van a permitir tener empleados a medio tiempo para pagar menor salario. Además que con esta ley no te van a permitir que te den tus 2 salarios adicionales que te dan durante todo el año cuando sí tienes un empleo formal de las 8 horas diarias. Entonces, ¿qué me conviene más a mí como empresario? Me conviene coger y tener 3 empleados y pagarles lo que sería la mitad del salario, y me libro a tener un empleado que le tengo que pagar décimos, pagar utilidades. Entonces esta ley a la larga, si es que no es bien focalizada, también beneficia a la parte privada. El candidato menciona sobre los negocios populares o los pequeños negocios, las micro y medianas empresas. ¿Cómo va a apoyar a ellas? Y lo que él tiene en mente para apoyarlas es darles mayor crédito. Entonces, porque si les das mayor crédito, ellos van a poder expandirse. Pero hay diferentes factores que demuestran que esta no es en su totalidad la realidad, y lo único que van a generar es que se quiebren más pronto algunas empresas, y aparte de esto queden endeudadas con el sector financiero. Entonces, ¿quién sale beneficiado de esta ley productiva que quiere hacer? Es la banca, si es que las producciones no se dan como él piensa, y en la historia nos ha demostrado que nunca ocurre de tal manera como se lo plantea en un papel.
También el candidato menciona sobre los diferentes papeles burocráticos que se tienen que hacer para poder sacar los permisos para ciertos negocios, lo cual estoy de acuerdo. No es posible que en el Ecuador para abrir cierto tipo de negocios necesites hacer trámites tan largos y que en realidad no sirven para nada. Pero no se puede eliminar todos los trámites debido a que estos son como un seguro que tiene la parte pública y la parte privada de que las personas hagan bien su trabajo. Si tú quitas todos estos tipos de papeles y que se necesita para abrir un negocio, puede que a la larga se creen más negocios clandestinos sin las normas sanitarias necesarias para, digamos, lo que es producción de víveres o consumos de primera necesidad, y esto le va a afectar a la gente, pues van a llegar productos de baja calidad, lo cual puede desembocar en problemas de salud en toda la población. Además, el candidato menciona que el problema que tiene la gente para no crecer de mediana y de pequeña empresa, aparte de la parte burocrática que yo entiendo y estoy de acuerdo, es que no tienen el capital para hacerlo. De cierta manera es real, pero él no toma en cuenta cuál es el verdadero problema que tienen las medianas y pequeñas empresas. Y este es que se tiene que combatir con las grandes industrias y cadenas en los diferentes grupos productivos. Vamos a ver, él pone mucho de ejemplo una tienda de barrio, que le van a poder dar crédito para que esta tienda adquiera más cosas y mejor. Pero la realidad es que las grandes cadenas como Supermaxi, Aquí y otras que él quiere que entren al país de manera internacional son las que afectan al consumo de las pequeñas tiendas o pequeñas bodegas de los mercados, pues no pueden competir y nunca lo podrán hacer, porque el banco podrá ir a una tienda y decirte: te voy a dar al 1% un crédito de $10,000, pero $10,000 las cadenas multinacionales como es Supermaxi u otras ocupan para un solo producto. Entonces no va a haber precio ni competencia sana, y lo único que se va a lograr en realidad es que se endeude más la gente y las grandes cadenas vayan quebrando a estas gentes y se construya un oligopolio en el Ecuador, más de lo que ya existe actualmente. Pero claro, el candidato te lo muestra como que la pobre tienda es la que necesita financiamiento, cuando la realidad es que traer tanta inversión extranjera va a hacer que esa tienda quiebre, y si le das dinero para que ellos inviertan, vas a hacer que quiebren más rápido si no tienen la forma adecuada de canalizar estos fondos. Ojo, yo no estoy en contra de que vengan multinacionales o diferentes empresas al país. Yo no soy de ningún partido, ni de izquierda ni de derecha. Pero para tener en claro una política pública se tiene que ver los dos aspectos, y no solo desde la comodidad de tu asiento, cuál te beneficia a ti y a tus amigos. Entonces eso es lo que no me agrada del plan de trabajo del señor Lasso, que no ve la realidad de los ecuatorianos, pero te lo quiere adornar de tal manera que parezca que es para la gente, cuando en realidad lo que te dice entre letras es que todas estas reformas van a ayudar al sector privado y principalmente a los grandes empresarios a mejorar y aumentar su capital. Luego tenemos el apartado que dice inversión es trabajo, en donde menciona que Ecuador ha quedado muy atrasado debido a que tiene diferentes problemas por la parte ideológica para poder tener contratos con otros países internacionales y mejorar su exportación e importación de bienes. Tiene mucho sentido y en esto concuerdo. Y no solo por el aspecto del anterior presidente, sino en general. Cuando tu ideología la defiendes a tal punto que prefieres defender tu pensamiento que el bienestar de los ecuatorianos, dándoles mejor oportunidad para que tengan diferentes mercados, esto va a generar un desempleo y problemas muy graves en el país. Sin embargo, la manera en que el señor Guillermo Lasso nos dice aquí que lo quiere hacer tampoco es la adecuada. Ahora bien, llega el apartado sobre el sector financiero. En este, lo que más destaca del candidato Guillermo Lasso es que tiene que hacer, y va a lograr si es que llega a la presidencia hacerlo, una reforma del sector financiero que lleva atrasada durante años. ¿Se lo necesita? Sí, se lo necesita, pero lo que él desea es permitir que entren grandes sectores financieros internacionales al país, grandes bancas internacionales con menor tasa de crédito al país. Tenemos que verlo del aspecto como ciertos consumidores podría decir: genial, va a llegar banca internacional que me va a dar una tasa de interés más barata para sacar mis créditos. Pero no lo vemos del aspecto de que esto va a generar que las pequeñas entidades financieras, como son las cooperativas de ahorro o bancos que no estén con un gran capital, van a quebrar, y no importa lo que digan, lo van a hacer, pues no van a poder competir con las tasas internacionales que estos grandes bancos tienen, y no tienen el capital para luchar. Entonces, si empiezan a quebrar diferentes cooperativas y quedan solo bancos internacionales y unos 2, 3 nacionales, va a subir el desempleo. Pero claro, él dice que trayendo inversión extranjera vamos
a cubrir esto y no es la realidad. Aparte, como vimos, lo único que se va a dar son trabajos a menor costo. Entonces, si alguien sale de una entidad financiera ganando unos 600, 700 dólares y le toca ir a trabajar por 150, el costo y el beneficio que va a tener va a ser nulo y va a tener diferentes problemas sociales y los únicos beneficiados va a ser la banca. Ahora nos habla sobre la agricultura y la producción. Y claro, adorna como siempre con diferentes datos y nos habla sobre los campesinos que no tienen el capital adecuado para crecer. Y repito, el problema no es solo el capital. Él dice que va a hacer nuevamente diferentes créditos al 1% por 30 años para que puedan comprar más hectáreas de terrenos y sembrar más. Pero repito, el problema no es el capital en la agricultura. El problema es los pequeños oligopolios que existen. Pues los productores no pueden sacar al mercado productos con mayor valor debido a que no tienen la industrialización necesaria y por más que quieras dar un crédito, jamás el financiamiento va a ser el óptimo para poder lograrlo. Y además de esto tienes que ver que las personas de campo en gran cantidad no tienen la educación adecuada, entonces capacitarlos. Luego, darles el capital. Ojo, él te dice que te va a dar un préstamo para 30 años, pero ¿de cuánto te habla? $100,000, $200,000. Con esto podrías ponerte para realizar diferentes productos con tu propia materia prima. Sin embargo, tendrías que abrir el mercado, tendrías que buscar costos más baratos, tendrías que realizar diferentes planes de trabajo y primero tienes que capacitar a las personas para esto. Y podría tardar muchos años, a menos que, como claro, el candidato piensa y quiere hacerlo, es permitir que los medianos o grandes industrias puedan adquirir más barato esto. Ellos van a producir más, van a tener una mejoría en su producción y en su costo. Digamos, si te venden unas 10,000 unidades, van a vender 11,000 más, pero a la larga va a ser las grandes industrias las que se vean beneficiadas, pues tienen más materia prima y por cómo funciona el mercado, si hay más producto van a bajar los costos. Entonces lo que él va a hacer con estos créditos es endeudar al sector agrícola y aparte beneficiar como siempre al sector de finanzas del país. Como el Ecuador tiene que ser parte de esta revolución 4.0. Pero la realidad, y lo que todos sabemos, es que el Ecuador no ha pasado ni por la fase 3 todavía y quiere saltarse esta fase para ir a la cuarta. Claro, porque la cuarta va a ir ¿para qué? Para las grandes empresas, porque Ecuador no tiene una industria fuerte, no tiene diferentes mercados. Y lo más curioso es que durante todo este texto que él menciona, habla sobre una descentralización del poder, pero el poder está más centralizado que nunca y siempre ha estado centralizado en los grupos grandes económicos. Entonces no sé de qué estás hablando. Aparte de esto, podemos observar día a día cómo si alguien quiere producir diferentes productos, se le pone gran traba, no solo en la parte burocrática, sino también en la competencia. Entonces, primero enfócate en hacer que haya una revolución industrial verdadera y que cambiemos la matriz productiva del país, una 3.0, antes de siquiera poder optar y guiar por la 4. Tiene que haber ciertas cosas de las diferentes tecnologías, es verdad. Tenemos que enfocarnos en mejorar y acelerar los procesos gracias a la tecnología, sí, pero tenemos que enfocarnos en una revolución industrial primero, si no vamos a dejar atrás a gran parte del Ecuador. Lo muy curioso que pone es sobre la minería responsable. Él nos está mostrando por qué el Ecuador tiene grandes recursos y no son explotados. Ojo, yo estoy de acuerdo en esto. Si nosotros explotáramos un poco más de la capacidad que tenemos de una manera responsable, que sí creo que es posible, mejoraría el empleo y la economía del país. Sin embargo, él nos dice que va a traer diferentes multinacionales para que exploten esto. Y recalca que como ya se está explotando en el oriente en ciertos sectores, se está generando mayores plazas de empleo y esto está beneficiando al ecuatoriano y todo. ¿Saben lo que me molesta de esto y cuál es la realidad y lo que el gran candidato no nos dice? Es que lamentablemente los recursos se los están llevando al extranjero para producir otros bienes y nos dejan las migajas. ¿Existe más trabajo en el oriente? Sí, es verdad. ¿Existen más cosas y producción en estos sectores? Sí, es verdad. Pero la parte que le queda al oriente, que son los dueños de los recursos, no es ni el 1% de lo que se llevan las multinacionales. Se llevan miles de millones y te dejan ahí solo las obras. Entonces, dentro de 30 años tendremos diferente crecimiento en la región, la parte por lo menos del oriente, pero en realidad los que más van a llevar beneficio
por los contratos que se hacen y con cualquier multinacional es, de la parte de minería, es la gente de poder. Los que tienen el poder siguen haciendo poder porque los contratos les benefician. Y si ustedes creen que un presidente con esta capacidad que quiere explotar más va a traer diferentes multinacionales, va a dar un beneficio real al Ecuador, no se dejen engañar como ya nos han hecho casi todos los presidentes que hemos tenido. ¿Nos van a dar más oportunidades de empleo? Sí, pero ojo, él ya mencionó que va a hacer reformas laborales, que va a dar trabajos a medio tiempo, que va a quitar algunas cosas que traban a los empresarios. Pero estas cosas también van a beneficiar a las multinacionales para que vengan. Entonces, si es que ustedes, la multinacional, les va a dar un trabajo, ya no les va a tener que pagar 2 salarios. Aparte de eso, ya no va a tener que darles las utilidades, el porcentaje que él dijo, porque quiere hacer una reforma que permita que las utilidades sean menos. Es decir, va a perjudicar más al país de lo que va a beneficiarlo. Así que si queremos una minería responsable, primero enfoquémonos en tener un convenio con una empresa nacional y que se vaya adaptando a las internacionales poco a poco a esta o a diferentes grupos para crecer económicamente y que los acuerdos sean responsables y no por busca de un beneficio propio. Y no se busque que por medio de la corrupción dar un cierto dinero y que se lleven el dinero del país y solo dejar las migajas aquí en el Ecuador. Luego nos habla sobre tributación ágil. Es verdad, el Ecuador pasamos demasiado tiempo pagando los impuestos. No tenemos diferentes sistemas que nos ayuden a tener estos pagos de manera más eficiente y rápida. Entonces Ecuador tiene que sistematizar esto de mejor manera. Sí, lo apoyo totalmente. En esto sí estoy de acuerdo. Pero también tenemos que tener cuidado con qué sistemas se utilicen y hacia qué va enfocado las diferentes entidades gubernamentales. Luego nos habla sobre un apartado de independencia judicial y seguridad jurídica, en donde estoy de acuerdo que tenemos que recuperar la credibilidad que tiene el pueblo sobre este sector, pues la mayoría creemos que en realidad es una pantomima y un circo lo que se está viviendo en la parte judicial y solo se deben a intereses personales. Entonces él quiere hacer una reforma para dar mayor autonomía a estos sectores. Sin embargo, tiene que tener cuidado. Y aquí no solo por su idea puede ser buena, sino por las personas y la forma de actuar del ser humano. Siempre van a buscar un beneficio propio. Y si no hay alguien que esté atrás viendo y controlando esto, puede desencadenar en que la corrupción sea aún mayor. Luego nos habla sobre la seguridad interna, cómo han subido los casos de violencia intrafamiliar con diferentes datos en las principales ciudades del país. Nos habla cómo esto tiene que cambiar, cómo va a priorizar, dar mejor capacitación para las personas adecuadas puedan solucionar estos problemas, pero lo hace de una manera superficial, así que no queda claro cómo lo va a hacer. Y luego nos habla sobre la migración. Le falta asesoramiento para hacer este plan de trabajo. Pues habla de diferentes aspectos y de cómo tiene que haber un libre tránsito, cómo tiene que permitir que estas personas ingresen, cómo tiene que hacer que tengamos convenios con Venezuela, Colombia, nuestros países vecinos para que puedan llegar al país. Y de cierta manera lo entiendo, y de cierta manera puede tener razón. Nos habla de las razones por las que las personas migran, cómo nuestro dólar es lo que nos mantiene fuerte en la economía. Pero lo que él oculta entre líneas y lo que basa todo este apartado es en que busca mayor mano de obra. Pero lo que él acaba y no menciona en este apartado es mayor mano de obra barata. Porque los migrantes vienen a ganar un salario menor que los del país, creando un mercado dual. Entonces, si primero vas a reformar para que ganen menos los empleados, porque claro, esto va a ayudar a ciertos sectores, va a ayudar a la gente con dinero. Los medianos productores, sí, lo lamento y es real, esto también los traba, y entonces debería ir enfocado a estos sectores ciertas resoluciones del aspecto laboral, pero no en general como él lo quiere hacer. Pero bueno, si tú quitas eso, les quitas beneficios a los trabajadores locales, quieres disminuir de cierta manera el dinero que van a recibir, aunque digas que no, porque no vas a tocar el salario, pero sí los beneficios que tienen aparte de este. Y por último, traes mano de obra barata. ¿Qué crees que va a pasar con el desarrollo del mercado laboral del país? ¿Cómo crees que las personas de bajos recursos van a poder crecer si estás tú mismo generando mayor desempleo solo por tu beneficio propio? Esa es la realidad que tiene el país, eso es lo que se está viendo. Y en este plan de trabajo puede tener ciertas cosas positivas en el texto y negativas como las que acabo de mencionar. Pero abramos los ojos, y yo no soy partidario de ningún partido político de aquí del Ecuador. Solo soy una persona que está leyendo todo lo que ha subido al CNE, los diferentes candidatos a la presidencia, y vengo y se los resumo para que ustedes tengan un criterio real de lo que puede ocurrir si se hacen estas políticas como ellos lo plantean. Conmigo me despido, hasta una próxima y los veo en el próximo video con el candidato Arauz.